Gracias, Jesús. Aleluya. Muy buenos días. Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida mañana. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad una vez más de despertar, de descansar y de saborear su misericordia. Amén. Damos gracias a Dios por esa bendición a nuestra vida. Amén. Muy buenos días a gotitas de bendición, muy buenas tardes o muy buenas noches donde usted nos vaya a sintonizar. Dios bendiga a todos los que se conectan, Dios bendiga a todos los que comparten y Dios bendiga a todos los que reciben la palabra. Aleluya, porque este tiempo es para escuchar palabra de Dios. Amén. Y Dios bendiga a todos los que están de cumpleaños ahora. Amén. Y estamos específicamente hablando, ya llevo dos días y con este el tercero, acerca y en relación a la resurrección, vista por Mateo, vista por Marcos y ahora por Lucas, ¿verdad? Cuando la vio Mateo, yo tomé el tema de la piedra. Y fue removida la piedra por el ángel y se sentó encima de ella. ¿Qué piedra pueda haber en tu camino, en mi camino, que Dios no pueda remover? ¿Qué piedra más grande no pueda estar en tu camino, en mi camino, que Dios no pueda remover? Él lo puede. Y el día de ayer hablamos en Marcos acerca también de la resurrección y los diferentes toques que cada evangelio le da a la resurrección. Y ayer miramos en Marcos y yo tomé específicamente cómo las mujeres se fueron temblando de miedo y llegando con los discípulos, también ellos estaban atemorizados. No nada más con miedo, sino con un temor grande. Y por eso yo puse los dos enemigos mayores del hombre. Son el temor y la incredulidad. El temor y la incredulidad. Entonces hablamos el día de ayer de estos dos grandes enemigos del ser humano que pueden paralizar. Ahora sí que el creer en lo que Dios dijo y creer en lo que Jesús nos dice, porque el temor, no solamente el miedo, recuerden, lo voy a volver a repetir, el miedo, cualquier ser humano, hemos experimentado el miedo. Alguien fuera mentiroso si dijera yo nunca he experimentado el miedo. Si hasta el bebé, que él no sabe todavía de experimentar miedos, cuando ya le sucedió algo, automáticamente tendrá miedo cuando siente que va a caer. No hay ser humano que no hayamos tenido miedo en algún momento. Pero cuando ya entra el temor, ya es otra historia. Y eso yo hablé el día de ayer. Dice, y atemorizados. O sea, atemorizados es aterrados con temor. Aterrados con miedo. Eso es atemorizados. Entonces, estos dos enemigos que expliqué el día de ayer, que fue cuando dice que vieron la tumba a las mujeres y salieron corriendo, o sea, llenas de miedo, llenas de temor, temblando de temor. Cuando ya le llegó eso a su vida, es que usted ya dejó entrar completamente eso. ¿Me entiende? Entonces, porque el miedo va a venir, el ser humano estamos, o sea, para sentir, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya se brincó de miedo a temor, paraliza. Entonces entra en la totalidad la duda, la incredulidad, que fue cuando aún llegaron las mujeres y le dijeron, nosotros lo vimos, nosotros entramos a la tumba, y dice, y no le creyeron. ¿Por qué? Porque estaban atemorizados. O sea, ya se había apoderado el miedo de sus vidas. Eso es que es temor. Miedo, cualquiera lo sentimos. Cualquiera en una etapa de la vida.
Pero temor es cuando ya lo dejamos que se quedara ahí, que la mente lo alimentara, que el cuerpo lo alimentara, que las palabras lo alimentaran. Entonces ya se convierte en temor, ¿verdad? Y yo hablé el día de ayer de esos dos enemigos, ¿verdad? Aún en la resurrección. Es que este acontecimiento fue tan tremendo, tan poderoso que hasta el día de hoy sigue siendo debatido. Yo digo, ahorita ni que se debatan a todas las circunstancias de la vida, han comprobado que la Biblia es la Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a Lucas y ahí también vamos a ver, la resurrección. Ahí también vamos a encontrar que está la resurrección. Yo les dije que en los 4 evangelios está la resurrección, pero depende cómo lo haya visto. Depende si lo vio de frente, depende si lo vio de atrás, depende de un lado derecho o del lado izquierdo. Depende de donde haya visto usted el vaso, usted va a hablar del vaso. Depende de cómo habló, pero no sigue siendo el mismo vaso. De la misma manera, sigue siendo la misma resurrección con el mismo resucitado, que es Cristo. Lucas capítulo 24 dice, el primer día de la semana. Eso no ha cambiado en ninguno de los 3 que hoy leo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Para nosotros el primer día de la semana es lunes. Para Israel el primer día de la semana es domingo. ¿Okay? Para ellos ese es el primer día de semana. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Recuerden, allá dijeron, las compraron y las prepararon. Aquí solamente dice, las prepararon. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aquí no dijeron del ángel, aquí no. Llegaron, vieron la tumba abierta, se metieron. Cuando en los otros 2 que ya leímos, en unas el ángel la metió, en otras vieron al ángel y se metieron. Ve que cada quien lo vio de cómo se lo contaron. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. En los otros dice un ángel. Y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire la pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? También la hicieron en los otros 2 evangelios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí el mensaje central de la resurrección. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Dice, acordaos de lo que les habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero resucite al tercer día. Eso ya Jesús lo había hablado, eso ya Jesús se los había dicho. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todos de todas estas cosas, a los 11. Recuerda que ya nomás eran 11. Ya Judas ya se había ahorcado. Ya Judas ya no estaba en este mundo. Causa de que se arrepintió incorrectamente. Se arrepintió, pero fue incorrectamente con los personajes que debería de haber ido. No es con el ser humano con el que corres, es con el Rey de Reyes a quien le pides perdón. Y dice, fíjese bien, aquí ya añadió más mujeres. Por eso unas vieron 2, otras vieron un ángel. ¿Por qué? Porque cada quien habló lo que vio. Cada quien expresó cómo le fue. Amén. Dice, era María Magdalena, era Juana, era la María, madre de Jesús, indudablemente, sin duda alguna, que ahí iba a andar la madre de Jesús. Usted piensa que se anduvo hasta el último minuto, hasta el último segundo en la cruz del Calvario, viendo a su amado Hijo
entregado por el Espíritu Santo en la cruz? Claro que iba a ir al sepulcro. Dice, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob y de los demás con ellas, quien dijeron, ay, espera, ya me revolví. Dice, y Juana y María, madre de Jacobo y los demás con ellos, y las demás con ellas. Cuando dice, y las demás con ellas. ¿Usted cree que no iba a andar la madre de Jesús ahí? Obviamente. O sea, que no eran 2 mujeres, no eran 3, no eran 4, eran más mujeres. Eran más mujeres las que estuvieron ahí en el sepulcro. Y dice, y todas las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Cada uno que recibió, Mateo lo recibió de una forma, Marcos lo recibió de otra forma, Lucas lo recibió de otra forma. Cada quien recibió el mensaje o la información de una forma. Dice, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían ay, no puedo. Imagínense, no puedo con los discípulos. Híjole, ¿cómo estaríamos nosotros? Imagínense si ellos caminaron con Jesús, comieron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, palparon a Jesús, durmieron donde durmió Jesús, comieron del mismo plato de Jesús. O sea, imagínense, no creían. Ahora nosotros, que no lo hemos visto con los ojos, lo hemos creído por fe. Aunque hemos visto muchos milagros con nuestros ojos naturales. Mas a ellos les parecía locura. Yo me imagino, o sea, eso es locura. ¿Cómo que los vieron? ¿Cómo que la tumba estaba vacía? ¿Cómo que? No puede ser. Esos están locas. ¿Qué les pasó? Ay, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, o sea, algo tenía que hacer Pedro. Pedro no había dormido toda la noche. Él había negado a Jesús. Él había negado a su maestro, aquel que decía, por ti yo doy mi vida, por ti yo me entrego, por ti yo hago lo que sea, por ti yo mato a cualquier soldado. Recuerde que le voló la oreja a uno de los centuriones, a uno de los soldados. Dice, pero levantándose Pedro, dijo, yo tengo que comprobarlo. O sea, sí había duda, obviamente. Si ya lo había negado, le había pedido perdón durante la noche. No había dormido toda la noche. Y llegan en la mañana y le dicen, no había dormido por 2 días, imagínense, desde el viernes, todo el sábado y amanecer domingo. Pedro estaba, inquieto. Cuando él oyó una luz de esperanza, pero la quería comprobar. Y dice más, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y se metió hasta adentro y dio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Creyó. Una luz de esperanza puede llegar a tu vida. Una luz de esperanza puede llegar a tu corazón. Hubo otros que hasta que no metieron sus dedos a las manos heridas de Jesús, le creyeron a él. Hay otros que no creyeron. Hay otros hasta que corrieron para creer y ver el lugar. No vieron a Jesús, pero aún creyeron. Y todo este acontecimiento nos lleva a nosotros al creer y no creer. Nosotros tomamos la decisión de no creer. Depende de lo que vemos o depende de lo que oigamos. Por eso dice la palabra, la fe viene por el oír. El oír de la palabra del Señor. Eso está en hebreo. La fe viene por el oír. El oír la palabra del Señor. Si tú no oyes palabra de Dios, menos fe vas a tener. Pero si tú oyes y crees
y la guardas en tu corazón en los momentos más difíciles de crucifixión, en los momentos más difíciles que sientas que estás desgarrado, como Jesús lo estuvo, en los momentos que sientas que Dios te ha abandonado, viene la fe envuelta con la palabra y te levantas y corres al sepulcro y ves al que estaba y ves los lienzos vacíos y dices, le creo, le creo, le creo. Porque algo que Dios admira, porque algo que Dios aprueba, porque algo que Dios aplaude es que le creamos a Él en todo tiempo y en toda circunstancia. Otra vez, algo de lo más grandioso que Dios ve, algo de lo más maravilloso que Dios busca dentro de nosotros, dentro de usted y dentro de mí, es que le creamos a Él. Y como podemos ver, los discípulos no creyeron en lo que ya habían oído, en lo que ya habían visto, en lo que ya lo que ya Jesús les había dicho cara a cara. Y de la misma manera hoy nos dice, créeme, 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 yo quitaré la piedra, créeme, yo abriré la tumba, créeme, mirarás los lienzos vacíos, créeme, me apareceré en poco tiempo. Créeme. Y el Señor dice, lo más grandioso que veo en ti es que creas en lo que yo dije. Es que creas en lo que yo hablé. Es que creas en lo que yo escribí. Es que creas en lo que yo revelé a los hombres guiados por mi Espíritu Santo. Cree mi palabra. Cree que yo te levanto, cree que yo te sano, cree que yo te limpio, créeme que yo te rompo las cadenas, créeme que yo rompo toda atadura, créeme que yo rompo toda adicción, créeme que yo rompo toda codependencia. Créeme, créeme. Y el Señor dice, créeme, métete al sepulcro, créeme, mira los lienzos que están vacíos, créeme, ve la piedra removida, créeme. Confía, aún en medio de tu temor, aún en medio de tu dolor, créeme a mí. Padre, en el nombre maravilloso de aquel que se levantó de entre los muertos y fue a predicar a los infiernos y arrebató las llaves del enemigo. Ayúdanos a creer en ti, entrar al sepulcro, mirar la piedra removida, mirar los lienzos que están vacíos, las sábanas que están vacíos. Padre, ayúdanos a creer a ti. Ayúdanos a creerte a ti. Ayúdanos a creer lo que ya está dicho en tu palabra, que tú eres el que está listo ahí para sanar, para restaurar, para quitar adicciones, para romper cadenas, para levantar al caído, para levantar al que está en necesidad o que está en enfermedad. Usted lo puede hacer, bendito Dios, porque usted lo dejó muy demostrado en esa tumba. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Créele, créele, créele cuando veas que no está la piedra puesta. Cuando entres a la tumba y veas los lienzos vacíos, créele a aquel que ya dijo que estaría contigo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Miércoles 8 de abril. Miércoles 8 de abril. Bendiciones, bendiciones en este día. Y que el Señor les guarde y les dé fortaleza para creer en Él. Bendiciones.